El calor es sofocante, pero el viento te acaricia mitigando un poco el impacto del sol. Y es entonces cuando escuchas algo. Desconsolada, lloraba la pobre gacela. Todo su esfuerzo había sido por nada, y ahora todos se burlarían aún más de ella. Y es que antes de conocer la desgracia de la gacela, debes comprender que ella siempre fue vista como un bicho raro. Era muy veloz, ningún depredador la podía alcanzar, era astuta, sabía engañar a los carnívoros magistralmente, tanto que hasta le daba tiempo para burlarse de ellos. Además era muy inteligente, todo el tiempo queriendo aprender algo nuevo, buscando formas de que su vida y la de los suyos fuera mejor. Todos estos rasgos son positivos, pero cuando no hay nadie más como tú, solo te aseguran muchas miradas extrañas. La gacela había observado cómo siempre que veía una semilla caer en la tierra, al poco tiempo empezaba a surgir alguna planta. Después de muchos días que la llevaron a este descubrimiento, se le ocurrió una gran idea. Podía recolectar semillas o tallos de sus plantas favoritas y colocarlos en un lugar en el cual poder regresar cada cierto tiempo para comer sin necesidad de buscar de un lado a otro, como era la costumbre de su rebaño. Sus plantas estaban creciendo tal y como lo esperaba, pero un día que llegó las vio hechas trizas, desenterradas, desbaratadas. Por eso se encontraba en ese momento inconsolable. Lo peor iba a ser enfrentar a su rebaño y especialmente a su padre, quien le diría que todo eso había sido su culpa por insistir en hacer cosas raras. ¿Pero qué te pasa? ¿Te encuentras bien?, dijo una bella mariposa que se acercó a consolar a la pobre gacelita, quien le explicó su triste historia. Pero no te culpes, no fue tu culpa. En esta vida cosas malas pasan todo el tiempo y no hay nada que podamos hacer al respecto. Por eso no hay que culparnos. La vida simplemente es algo que sucede y ya. La mamífero se sintió muy bien tras escuchar a aquel bello insecto volador, pues tenía razón. Cuando su padre, preocupado, le preguntó qué había sucedido con sus plantas, ella no permitió ningún tipo de opinión negativa. Se defendió diciendo que no era su culpa y se retiró antes de que su padre pudiese decirle nada. Pasaron un par de días y la mariposa y la gacela se volvieron a encontrar. ¿Qué estás haciendo, amiga?, preguntó la mariposa. Estoy preparando un escondite. La gacela solía plantar trampas y escondites con los cuales escapar de los depredadores. De hecho, ellos la conocían bien, pues era el animal más astuto de toda la zona. Por eso se había convertido en algo así como un trofeo inalcanzable para los carnívoros. Pero qué inteligente eres, amiguita, aunque yo en lo personal no haría algo así. ¿Y por qué no?, preguntó la gacela. Pues es como te dije el día que nos conocimos. La vida es simplemente algo que sucede y me sabría muy mal haber desperdiciado mi tiempo planeando algo como esto para nunca utilizarlo, o peor aún, para que cuando lo necesite algo suceda que me arruine mis planes, tal y como te sucedió a ti con tus plantas, ¿verdad? La gacela se quedó muy pensativa. La mariposa tenía razón. No sirve de nada planear las cosas. La vida es algo impredecible e incontrolable. Lo mejor es simplemente vivirla y ver a dónde nos lleva. Pero esto, que empezó como un pensamiento, se convirtió en algo que veía como una total realidad. Pues a los pocos días, mientras intentaba escapar de un depredador, intentó meterse en el escondite que había elaborado. Pero a pesar de que creía que era un lugar muy seguro, el cazador la encontró, y si no hubiera sido por un golpe de suerte y su habilidad, ese hubiera sido el final de la gacela. Aquella experiencia marcó un parteaguas. Dejó de preocuparse y de planear como era su costumbre y solo empezó a vivir. Si algo malo sucedía, tampoco se preocupaba, pues sabía que no era su culpa y por supuesto no dejaba que nadie la culpara o que siquiera opinara cuando algo le salía mal, pues era injusto. Por suerte tenía a su amiga la mariposa, siempre lista con palabras lindas de comprensión y de aceptación total. Hemos sido amigas por mucho tiempo, dijo la mariposa, y creo que es momento de revelarte la razón por la que yo siempre estoy tan feliz. Es algo muy secreto y solo a ti te lo puedo revelar. Ven a verme esta noche debajo de los 2 árboles torcidos que están cerca del riachuelo. La gacela se emocionó mucho y regresó a su hogar para descansar y poder asistir a su cita sin ningún problema. Sin embargo, recordó que a las mariposas no les gusta tanto la noche, pero seguramente lo había propuesto así su amiga para evitar que su rebaño la siguiera. Sin embargo, ella tenía una idea mucho mejor de cómo poder verse en el día sin que nadie las molestara, así que fue corriendo con su amiga la mariposa para compartirle su plan y evitar que el insecto alado tuviese que desvelarse por su culpa.
Por fin es el momento, en verdad que ya no la soporto. Fue lo que la gacela escuchó decir a su amiga la mariposa cuando se estaba acercando al lugar donde la había dejado. Además, la mariposa estaba acompañada de una horrible jauría de chacales. Lo han hecho muy bien, amigos. Gracias a que destruyeron sus tontos cultivos y que han descubierto cada uno de sus escondites que yo les he señalado, ya no le queda ningún lugar en donde esconderse. Ha dejado de practicar sus saltos y sus amigos y familia ya no quieren saber nada de ella porque solo sabe hacerse la víctima y la incomprendida. Ahora sí está indefensa. Esta noche podrán hacerse con su codiciado trofeo. Al escuchar esto, la gacela salió corriendo de pavor y de tristeza. Cuando encontró un lugar seguro, se echó a llorar desconsolada. ¿Pero qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Cuando levantó la mirada se trataba de su padre. Necesitaba desahogarse, pero sabía que él no comprendería y le echaría la culpa, pero tampoco tenía nadie más con quien recurrir. La que había creído su comprensiva amiga resultó ser una traidora, así que le platicó a su padre todo lo que había vivido. Seguramente ahora dirás que todo fue mi culpa por haber sido tan confiada, ¿verdad? ¿En serio crees eso, hija? Claro que sí, papá. Pues verás, tal vez yo no sea tan hábil, astuto o inteligente como tú, mi pequeñita, pero la vida me ha enseñado mucho. Es cierto que la vida es algo que sucede, como dices, y como te enseñó tu supuesta amiga, pero esa es solo una parte de la verdad completa, y es que también es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de decidir qué hacer con lo que la vida nos da, y con eso creamos nuestra propia vida. En otras palabras, el ignorante piensa, la vida es algo que sucede, mientras que el sabio piensa, la vida es algo que yo construyo. O sea que sí me estás culpando de lo que sucedió, respondió la hija. Culpa, culpa, culpa. Para nada te culpo de eso, pues la culpa es precisamente un concepto usado por los ignorantes, aquellos que creen que la vida sucede y por eso utilizan la culpa para lavarse las manos, sin darse cuenta que al lavarse la culpa también se quitan de las manos el poder de transformar sus vidas, que solo se obtiene con la responsabilidad. Estas últimas palabras calaron hondo en la gacela, reviviendo así aquella hembra que durante tanto tiempo había sido y que había olvidado, pero ahora era más fuerte, pues había encontrado algo que le hacía falta antes, el enorme poder de la responsabilidad, con la cual estaba dispuesta a moldear su vida. Cuando cayó la noche, asistió a su cita. ¡Qué bueno que llegas, amiguita! Te daré mi secreto, y para ello tengo que presentarte a unos amigos. De entre las sombras salió una gran jauría de chacales. «¿Pero por qué no te asustas, pequeña gacela?», dijo el insecto. «Supongo que aprendiste bien esto de que la vida es algo que sucede y no te queda más que aceptar tu final, ¿verdad?». La gacela sonrió y dijo: «Al contrario, decidí tomar mi vida en mis propias patas». Entonces el suelo empezó a temblar. A lo lejos se veían unos elefantes que iban al rescate de la gacela. Decidí volver a plantar mi futuro, como aquel día que nos conocimos, pero aprendiendo de mis errores. Decidí aliarme con estos elefantes que con gusto defenderán mis cultivos y a mí y a mis seres queridos de criaturas como ustedes, a cambio de compartir con ellos los beneficios. Los chacales salieron corriendo, mientras que la mariposa dio un grito de rabia a la par que desaparecía en la oscuridad. Viajemos a un tiempo muy lejano y diferente, lleno de fantasía, muy al principio donde las plantas y los animales apenas empezaban a desarrollar las características por las que hoy en día los conocemos. En aquellos tiempos había un grupo de mamíferos pequeños, no muy rápidos y con garras y dientes inútiles para atacar. La mayoría apostaba a que ese grupo de mamíferos no tardaría en desaparecer, y seguramente así hubiese sido si no hubieran conocido al maestro Escarabajo. De un momento a otro, aquellos indefensos animales empezaron a portar un caparazón duro sobre sus lomos, regalo por supuesto de su maestro. Cada vez que un depredador los amenazaba, se retraían como si fueran una bola y su fuerte coraza los defendía de la mayoría de ataques. Parecía que llevaran armadura y a partir de ese momento a aquel grupo se le conoció como los armadillos.
Ser un armadillo no era labor sencilla, ya no por el miedo de saber si sobrevivían o no, sino porque aquel escarabajo era un maestro bastante estricto y algo cascarrabias. El caparazón que portaban los armadillos era pesado y no estaban acostumbrados a él, pero eso al escarabajo no le importaba. Si veía a alguno sin su protección, no tardaba en vociferar. ¡Tu caparazón! ¡Ve por él rápido! ¡No te quiero ver ni un segundo sin él! ¡Anda ya! Lo mismo pasaba si se les desacomodaba, si eran demasiado lentos al ponérselo o en general si no hacían las cosas exactamente como él las quería. Para los armadillos esto era muy cansado. Era desagradable que les llamaran la atención ante cualquier error y que el escarabajo no tuviera ni una pizca de comprensión de lo difícil y pesado que era cargar un caparazón día y noche, pues a decir verdad, el maestro no les permitía quitárselo ni siquiera para dormir. Pero a pesar de todo, lo apreciaban y le obedecían, por lo menos hasta que llegó alguien más, una maestra mejor. Era de noche y unos armadillos merodeaban a escondidas de su maestro, cuando se les presentó una criatura pequeña y hermosa. Se trataba de una mariposa. Era bellísima, de colores brillantes y volaba con tanta ligereza y libertad que los dejó maravillados. Nada que ver con su torpe y poco agraciado maestro. La mariposa además era muy amable. «Hola, nunca los había visto por aquí. ¡Qué bonitos son!» «Bueno, si no fuese por ese tosco y feo cascarón que llevan. Perdón, no quise ser imprudente. Es solo que yo amo tanto la libertad y la comodidad que con solo verlos me da escalofríos. ¿Por qué no se lo quitan, aunque sea para que descansen un poco?» Ellos le explicaron que su maestro les tenía prohibido quitarse la protección. Además le platicaron lo regañón y mandón que se ponía si lo desobedecían. ¡Qué insecto tan desagradable! Nadie merece que lo traten como él los trata a ustedes. Pero no quiero meterlos en problemas, así que mejor déjenselo. Pero no tiene nada de malo que juguemos y platiquemos un poco, ¿verdad? Los armadillos empezaron a visitar a la mariposa con frecuencia, pero a escondidas. Cada uno de ellos le dijo a sus amigos y estos a sus amigos. De pronto todo el clan de armadillos conocía y jugaba con la mariposa. Admiraban lo libre que era, lo cómoda que siempre estaba, pero se sentían mal de saber que ellos tenían un caparazón que los limitaba. La mariposa también se sentía muy mal por sus amigos. Trataba de consolarlos por los regaños del maestro y pensando en cómo ayudarlos, una noche cuando la visitaron les dijo: «Síganme, tengo algo que enseñarles». Los mamíferos la siguieron y después de un rato vieron en el suelo montones de algodón suave y de bellos colores. «Miren lo que les conseguí. Estas armaduras son muy suavecitas. Podrán dormir donde sea como si estuvieran sobre una nube en el cielo. Además se verán tan lindos como mis alas y lo más importante, son ligeras y podrán jugar con toda libertad, como yo». A los armadillos les parecían hermosas esas nuevas armaduras, pero no querían hacer enojar a su maestro, por lo que prefirieron no usarlas y solo verlas y jugar con ellas. La mariposa aceptó encantada. Siguieron pasándola genial. Ellos le platicaban lo gruñón que era el escarabajo, mientras que ella les decía lo infeliz que sería si estuviera en su lugar, que nadie tenía derecho de tratarlos así ni de obligarlos a nada, pero que respetaba su decisión y que lo mejor era seguir obedeciendo a su maestro. Sin embargo, de poco a poco las cosas iban cambiando. Los armadillos cada vez desobedecían más a su maestro. Incluso se empezaron a molestar cuando éste les llamaba la atención y hacían las cosas de malas o desobedecían a propósito. Mientras que por la noche jugaban con su amiga y con las bellas armaduras de algodón. Algunos incluso empezaron a usarlas mientras estaban ahí de noche. Mientras que otros, por miedo, solo observaban lo hermosos y cómodos que se veían sus amigos. Todo iba increciendo hasta que un día un armadillo explotó ante las exigencias del maestro porque se acomodara bien la armadura y le dijo: «Ya estamos hartos de que nos trate mal. Es más, ya no queremos que nos acompañe. Encontramos una maestra mucho mejor que usted y no lo necesitamos. No queremos ni su ayuda ni sus armaduras, así que será mejor que nos deje en paz». Todos los armadillos se quitaron sus corazas y las tiraron al suelo. El orgullo no permitió al escarabajo demostrar el profundo dolor que aquellas palabras le causaron. Simplemente se llevó una a una sus corazas. «A mí no me sirven de nada, pero si no las quieren me las llevo. A ver dónde las tiro. Pero sin duda no las dejaré, pues nada debe estar donde no se le valora».
Sin más se retiró. Los armadillos también estaban tristes de verlo partir, pero de inmediato recordaron que ahora eran libres. Todos se pusieron sus cómodas armaduras de algodón. Era como un sueño, era como vivir en un mundo de nubes de colores. Jugaron y se halagaron los unos a los otros. Sentían una libertad maravillosa y solo esperaban a que cayera la noche para decirle a la mariposa la buena noticia. Cuando llegó la noche, todos corrieron en busca de su amiga. No tardaron en encontrarla y ella quedó encantada al verlos a todos vestidos de algodón. Con gusto le dijeron lo que había pasado y le pidieron que fuese su nueva maestra. Pero qué emoción me da, casi me dan ganas de llorar, pues nunca había tenido tantos amigos y ahora me piden que sea su maestra. Nadie había hecho algo tan bello por mí y ahora, gracias a ustedes, voy a ser pero tan rica. Las alas de la mariposa se tornaron negras y las bellas figuras que las adornaban se transformaron en un par de ojos rojos, y detrás de ella salieron una enorme cantidad de depredadores de todo tipo. Los armadillos salieron corriendo tan rápido como pudieron, lo cual no fue mucho debido a sus cortas y torpes patas, mientras que los depredadores permanecían sin moverse, pero con un hambre atroz que se veía en sus ojos y en sus colmillos. ¿A dónde van, amiguitos? Si aún tenemos tanto que platicar. Yo soy un ser que existía desde mucho antes que ustedes pisaran esta tierra. Y algunos de estos amigos me buscaron, pues desde que se apareció ese escarabajo entrometido, ya no podían invitarlos a cenar. Me prometieron muchas cosas a cambio de ayudarles, y gracias a ustedes lo logré, pues estoy seguro que con sus nuevos trajes ya no habrá problema. Además son tan coloridos que no tardarán en darles personalmente su invitación para comer. Al terminar de hablar, los carnívoros salieron corriendo a toda velocidad. Al escuchar esto, los armadillos se quitaron el algodón y continuaron huyendo. No tardarían en atraparlos y de repente, ¡zas!, cayeron en un agujero, justo lo que necesitaban. La caída los atrasó, haciéndolos una presa aún más fácil. Intentaron seguir corriendo, pero el suelo, a pesar de ser muy duro, se movía con cada paso. Fue cuando se percataron que bajo sus patas estaban sus viejas armaduras. Seguramente el escarabajo las tiró en aquel lugar. Recordaron todas las veces que el maestro los presionó para que se la pusieran a toda velocidad y sin ningún error, y así lo hicieron. Cuando los depredadores llegaron, no vieron más que un montón de bolas impenetrables. Furiosos voltearon hacia la mariposa y le reclamaron. Ella estaba atónita, no entendía lo que pasó, pero los carnívoros tenían hambre y aunque no sabían si ella estaba hecha de carne o no, estaban dispuestos a averiguarlo. Empezaron a perseguir a la inicua mariposa o lo que fuese que fuera, y los armadillos nunca más volvieron a saber de ella. Pero a quien no perdieron tiempo para volver a ver y pedir perdón fue al escarabajo, pues por fin entendieron que a quien le importas buscará hacerte fuerte, aunque sea por medio de la firmeza, y a quien no le importas nada, solo te tratará con dulzor, pues no le interesa si te vuelves débil y enclenque como el algodón. Hace mucho tiempo había un poblado en un frondoso valle, donde la vegetación siempre era verde y el sol siempre brillaba amablemente sobre todos sus aldeanos. Claro que había problemas, como en cualquier lugar, pero nada que como comunidad no pudieran superar. Una mañana de primavera llegó al pueblo una bella joven. Su cabello parecía rayos de sol, su piel era suave como la porcelana, sus ojos verdes como un par de esmeraldas. En su cabeza una guirnalda de bellas flores, su ropa un vestido floreado muy colorido, aunque humilde, casi era un andrajo, pero en ella eso le daba un aire etéreo, natural, bello, como si fuera una ninfa. De su cinturón colgaban ramilletes de hierbas y flores que terminaban de enmarcar su aspecto feérico y maravilloso. La bella mujer llegó a la plaza donde se encontraban muchos aldeanos haciendo sus menesteres matutinos, cuando con una voz dulce pero potente informó que era una vendedora de alegrías. Su apariencia llamó la atención de todos y pronto se encontró rodeada de personas deseando conocer más de ella. La joven explicó que contaba con el don de conocer los deseos del corazón y que cuando sintiera que alguien necesitara de su don, ella misma los visitaría para ofrecerles una forma de alcanzar esa alegría.
Después se retiró a su rústica choza en el bosque fuera de la aldea que parecía sacada de un cuento de hadas. Así pues, al día siguiente la vendedora de alegrías visitó a su primer clienta. Se trataba de Berenice, la hija del granjero. «Eres muy bonita, pero veo que estás dejando morir tu belleza y tu juventud. Tú lo único que necesitas es un consejo. No pierdas la oportunidad de invertir en tu apariencia». Estas palabras ilusionaron a Berenice. Al día siguiente utilizó el dinero que su padre le había regalado por cumplir la mayoría de edad para comprar el vestido más hermoso que se encontró. Lo había estado guardando para comprar su propio terreno y sembrarlo, pero después de tan buen consejo, no dudó en utilizar aquel dinero para evitar desperdiciar su belleza y empezó a irradiar alegría. La segunda clienta fue Amelia, la costurera. «Veo que estás muy triste. Deseas comer algo dulce, ¿verdad?». Amelia se sorprendió, pues en efecto así se sentía, pues el doctor le había recomendado bajar de peso y le prohibió por completo el azúcar. Ante esto, la bella joven contestó: «Puede ser, pero tú mereces vivir con alegría, no en agonía». Después le dio un amuleto hecho de hierbas atadas en una piedra. Pocos días después, cuando Amelia fue a comprar el pan, se llevó una sorpresa enorme, pues había obtenido el boleto ganador del sorteo de la panadería, con lo que se hacía merecedora a una provisión de por vida de pan dulce y bizcochos. Sin duda fue gracias al amuleto, y a partir de ese momento, no hubo día en que no disfrutara de esos manjares hasta hartarse, mientras todos admiraban su suerte y lo alegre que lucía. El tercer cliente fue Carlos, el panadero. «Veo que tu corazón ansía pasión, pero no te atreves a darle lo que desea». El panadero no pudo más que bajar la cabeza, pero con una sonrisa la joven le dio una poción de color rosa y le dijo que tan solo necesitaba beberla. Así lo hizo el hombre y casi de inmediato, la chica más guapa de todo el pueblo, Berenice, la hija del granjero, no podía apartar los ojos de Carlos, y el panadero no tardó en percatarse de sus coqueteos. Carlos tenía miedo, pero sentía que si se animara a responder a las insinuaciones de la joven, por fin tendría la pasión y alegría que su corazón tanto ansiaba. Todos los aldeanos querían ser su siguiente cliente. Lo mejor era que cada vez que alguien le preguntaba a la chica cuánto tenían que pagar por su apoyo, ella siempre les decía que absolutamente nada. Pero aunque regalaba sus servicios, insistía en presentarse como comerciante de alegrías, y por si esto fuera poco, cada vez lucía más bella, joven y radiante. Era como una obra de arte, por lo que el solo placer de verla ya era razón suficiente para desear su visita. El único que no estaba maravillado por la hermosa forastera era Gerson, el hijo de Carlos el panadero, pues el muchachito tampoco pudo evitar percatarse de las actitudes de la hija del granjero hacia su padre, y a pesar de tener tan solo 13 años, al ser el hermano mayor, quiso hacer algo antes de que sus hermanos menores, y sobre todo su madre, con la que Carlos seguía casado, se dieran cuenta de esto. Gerson buscó a la joven para pedirle ayuda. Sin embargo, la muchacha con una sonrisa le explicó que ella no podía elegir a quién ayudar, su instinto se lo indicaba. Gerson insistió cuanto pudo, pero la hermosa chica se seguía negando con una gran sonrisa. Así, el chico entendió que no tenía caso seguir insistiendo con ella, pero no pensaba rendirse. Al día siguiente, con mucho sigilo, Gerson se acercó a la choza de la mercader, prendió fuego a un puñito de hojas secas y tocó la puerta. Después se escondió en un arbusto cercano a la puerta y esperó. Cuando la bella rubia abrió la puerta, se sorprendió y corrió a apagar el pequeño fuego. ¡Malditos chiquillos!, exclamó la mujer y después regresó a su casa y de nuevo echó el cerrojo. Pero para entonces Gerson ya estaba dentro, escondido debajo de una mesa. Estaba seguro de que la mercader tendría alguna poción o amuleto para proteger el matrimonio de sus padres y estaba ahí para tomarlo. Esperó a que la joven entrara a una habitación para salir de su escondite. Aquel era un lugar bastante extraño. No había sillones ni sillas, solo mesas con extraños objetos sobre ellas. Se puso a buscar algo que le fuese de utilidad. Así pues, se encontró un cofre y lo abrió. Dentro había muchas bolitas de algodón de múltiples colores. En otra parte de la mesa había un trozo de papel que decía: «La vida es algo que pasa y no vale la pena desperdiciarla haciendo planes que pueden fallar».
En otra mesa encontró un diminuto armario, parecía de juguete. Lo abrió y dentro había un par de alas de mariposa bastante bellas y coloridas. En otra mesa vio varias esferas de cristal de color negro, como si fueran de obsidiana. Tomó una y la miró con atención. A pesar de la falta de luz, podía ver con claridad en la esfera cómo se formaban imágenes. Era una mujer, rondando los 50 años, y a pesar de la diferencia de edad, no cabía duda, era Berenice, pero con muchos más años encima. Se encontraba cosechando alegremente en campos enormes, junto a quienes parecían ser sus hijos. Movió un poco la esfera y la imagen cambió. También era Berenice de mayor, rondando los 50, pero ahora estaba sola y acabada pidiendo dinero en las calles. Tomó otra esfera y vio proyectarse la imagen de una mujer. Se trataba de Amelia, la costurera. Se veía muy delgada y saludable, haciendo vestidos bastante hermosos. No parecía estar en el pueblo, sino en una gran ciudad rodeada de personas que parecían bastante importantes. Giró un poco el globo de cristal y la imagen cambió. En ella, ahora, solo había una lápida en un cementerio que portaba el nombre de la costurera. Por último tomó una tercera bola de cristal. Lo que vio fue el comedor de su propia casa. Había una familia. A la cabeza de la mesa, un par de ancianos tomándose de la mano con mucho cariño. Eran sus padres, pero con muchos años más. Alrededor de ellos habían adultos con hijos pequeños, todos comiendo y conviviendo felizmente. Pero cuando movió un poco el cristal, la imagen se transformó en su padre, que simplemente estaba llorando en la banca del parque con sus maletas a un lado. Era como si las esferas contuvieran dos futuros de la misma persona. Una representaba lo que deseaba esa persona para su vida y la otra representaba el precio a pagar por la alegría que la comerciante les vendía. De pronto, Gerson sintió curiosidad y se asomó a la habitación en la que la mercadera había entrado. Estaba iluminada por una intensa hoguera sobre la que reposaba un caldero. Frente al caldero había alguien a quien solamente le podía ver la espalda. Parecía una anciana que tenía una esfera de cristal en su mano, pero esta era totalmente blanca y brillante. La vieja mujer la arrojó al caldero y emitió una risa que le heló la sangre al muchacho. La anciana giró para salir de la habitación y aunque fue solo por unos segundos, Gerson la pudo ver de frente. Aquello parecía una bruja, pero algo así no podía ser humano. Su cabello era gris como la ceniza de un muerto, era alta y jorobada, su piel arrugada y pálida, sus ojos de un verde que parecían un par de pantanos. En su cabeza una guirnalda de telarañas y hojas muertas. Su ropa eran horribles harapos, descoloridos y sucios, y de su cinturón colgaban ramilletes de huesos. El joven se escondió debajo de otra mesa y cuando miró a aquel monstruo salir, de nuevo era aquella bella mujer, pero por imposible que pareciera, se veía incluso más joven y hermosa que antes. Con una risa colocó la esfera a un lado de las demás, pero esta ya no era blanca, sino negra como las otras. En cuanto la criatura regresó a la habitación con el caldero, el muchacho salió con tanta cautela y rapidez como le fue posible. Una vez afuera corrió, dispuesto a revelar a todos el secreto que acababa de descubrir, pero inteligente como era, sabía que nadie le creería y lo peor era lo que le haría la bruja o lo que fuese que fuera esa criatura si se enteraba de que había estado en su choza. Estuvo mucho tiempo pensando hasta que por fin decidió hacer algo. Tomó una hoja de papel, una pluma y algo de tinta y se puso a escribir. Después deslizó una nota debajo de la puerta de la casa de la hija del granjero, de la costurera y debajo de la puerta de la habitación de su padre. Al día siguiente todo el pueblo se sorprendió porque a Berenice se le vio devolviendo algunos de sus vestidos y posteriormente comprando semillas y herramientas de agricultura. A Amelia se le vio haciendo ejercicio al aire libre y solo hacía uso de su premio los fines de semana y con moderación. Por último, se vio a Carlos y a su esposa como no se les había visto en muchos años, disfrutando de una cita romántica. A partir de aquel día, cada vez que la famosa mercader de alegrías escogía a un nuevo cliente, Gerson esperaba a que nadie lo viera y deslizaba un trozo de papel debajo de la puerta del nuevo cliente. Al poco tiempo, el pueblo empezó a ver cambios en la hermosa mercader. Su belleza se empezaba a apagar. Parecía envejecer cada día, hasta que un día simplemente no se le volvió a ver. Muy preocupados, los pobladores fueron a su choza para saber qué estaba pasando.
cuando entraron estaba casi vacía. Lo único que había dentro eran un montón de papeles en el centro. Eran las notas que Gerson había estado repartiendo y todas decían lo mismo. No cambies lo que quieres para tu vida por lo que quieres en el momento. Algunos reconocieron aquellas notas y a otros les pareció algo bastante extraño, pero ninguno se dio cuenta que tan simples palabras les habían salvado la vida. La pobre niña ciega pasaba sus días de puerta en puerta pidiendo que por favor la escucharan 5 minutos, pero por cada persona que le regalaba una pizca de su tiempo, habían 100 que le cerraban la puerta en la cara, la ignoraban o hasta se burlaban de ella. Cuando la noche caía, regresaba a casa con los pies hinchados, a veces hasta sangrando. Tenía que ir a dormir temprano, pues se levantaba en la madrugada para realizar sus labores en el hogar antes de volver a salir a las calles a buscar a alguien dispuesto a escucharle. Se disponía a dormir cuando un humo espeso y negro como el carbón salió de debajo de su cama. La pequeña no lo podía ver, pero ese olor a huevos podridos le revelaba que algo estaba pasando. Poco a poco aquel humo empezaba a tomar una forma humana. ¿Por fin has entendido que no puedes liberarlos? ¿O acaso estás tan ciega que ni siquiera puedes darte cuenta de algo tan evidente? La pequeña conocía bien a aquel hombre, de piel pálida sin color como la ceniza, alto, delgado, con huesos que saltaban como si solo fuera piel y hueso, y aquellos ojos verdes y penetrantes que intimidarían a cualquiera. Bueno, casi a cualquiera, pues aquella niña no los podía ver y definitivamente no le tenía miedo. Tras escuchar esto, la niña volteó como si lo mirara fijamente y sin decir ni una sola palabra, le estaba gritando que no la podría intimidar. Todo esto había empezado muchos siglos atrás, mucho antes de que la niña o su abuela o su tatarabuela hubiesen siquiera nacido. Había un grupo de hombres que se autodenominaban los señores de la tierra, dispuestos a esclavizar a todos los habitantes de aquel reino. Se reunían para idear la mejor forma de hacerlo y llevarlo a cabo. Algunos proponían el acero, otros la piedra, pero el ser humano siempre encontraba la forma de unirse y liberarse de todas esas cadenas. Fue entonces cuando se les ocurrió propagar el hambre, la enfermedad, la pobreza, y así vivirían a la merced de los señores de la tierra. Pero una vez más el ser humano era capaz de idear soluciones a sus problemas y unirse para salir adelante. Se les habían acabado las ideas a los señores cuando se les presentó aquel hombre de piel pálida, cuerpo huesudo y ojos verdes y tenebrosos. Él les prometió elaborar las cadenas perfectas para esclavizar a los humanos. Tomó un poco de café rancio y lo molió con oro. Después lo espolvoreó sobre las cosechas de trigo y así creó la codicia. Tomó una gota de veneno de serpiente y la mezcló con un dulce vino. Después esparció aquel cóctel en las aguas donde todos bebían y así creó el egoísmo. Por la noche caminó por cada casa con un incensario esparciendo el humo de una cruz de cementerio y así creó el miedo. Tomó un poco de plomo y un poco de azúcar para después esparcir la mezcla sobre las plumas con las que se hacían las almohadas del reino y así creó la comodidad. Por último mezcló un poco de hiel y azufre para regar con ello los campos de flores y así creó el rencor. Al poco tiempo las personas de aquel reino empezaron a verse afectados por las cadenas que aquel hombre había generado, pero lo más impresionante es que no se podían liberar de ellas, pues a diferencia del acero o la opresión, ellos apreciaban estas cadenas y eran invisibles para ellos. Pensaban que eran parte de su ser y no se podían liberar de algo que no sabían que los esclavizaba, y como la cereza del pastel, la codicia, el egoísmo, el miedo, la comodidad y el rencor impedían que se ayudasen entre ellos o que se esforzaran por liberarse juntos como lo habían hecho en el pasado. Unos solo querían tener más que los demás, otros solo les importaba lo que sucediese consigo mismos. Unos más tenían miedo a salir adelante, otros no les importaba luchar o ayudar, pues no querían perder su comodidad, y unos más estaban tan cegados por su deseo de vengarse de otros que olvidaban ayudarse a sí mismos. Así pues, los señores de la tierra esclavizaron a cada persona del reino por muchos años, hasta que nació una pequeña sin la capacidad de ver, pero conforme fue creciendo aprendió a ver con su corazón y era la única que podía ver con claridad aquellas cadenas.
Fue así como ella poco a poco fue ayudando a sus compatriotas a reconocerlas y romperlas. Les enseñaba que las cosas más valiosas no se pueden comprar con oro, que no hay mejor forma de ayudarse a sí mismos que ayudando al prójimo, que la mejor forma de escapar del miedo es haciéndole frente y fortaleciéndonos a nosotros mismos, que la mejor comodidad se logra como resultado de un arduo e inteligente trabajo, y que tener rencor a los demás es tan inteligente como tomar veneno esperando que mate al de al lado. La gente empezó a liberarse de esas cadenas, cosa que llenaba de alegría el corazón de la niñita ciega. Pero quienes no estaban nada alegres eran los señores de la tierra. Ya no eran los mismos que tantas décadas atrás hicieron al trato con el hombre de ojos verdes e intimidantes. Eran los nietos de aquellos hombres. Pero el creador de las cadenas seguía igual que en aquel entonces. Muy molestos, estos nuevos señores de la tierra reclamaron al hombre, pues una simple niñita había sido capaz de romper las cadenas que aquel hombre prometió a sus ancestros que les asegurarían la esclavitud de todos en el reino. El siniestro hombre sonrió dejando ver una amarillenta y separada hilera de dientes. Sabía que este día llegaría y me alegro de por fin poder liberar a mis 2 últimas hijas. Tomó un poco de pan y lo colocó dentro del gorro de un bufón y lo escondió sobre el techo de la biblioteca del reino. Posteriormente, tomó un poco de brea y la envolvió con un trozo de tela que arrancó de su harapienta ropa. Después enterró ese trapo en la entrada del pueblo. Los nuevos señores de la tierra quedaron extrañados por tan raros rituales, pero confiaron en él, tal y como lo hicieron sus antepasados. Al día siguiente, la niña terminó sus deberes para seguir ayudando a más personas a liberarse, pero ya nadie le hacía caso. Todos preferían visitar el circo que acababa de llegar casualmente al pueblo, criticar y juzgar al vecino o leer los periódicos de chismes y cotilleos que empezaban a circular. Además, no querían saber nada que los hiciese pensar o que cuestionase lo que pensaban o creían. Entonces la niña empezó a ver en ellos unas cadenas que jamás había visto, las de la ignorancia. Muy preocupada buscó a las personas que ya había ayudado a liberarse, pero todos estaban muy ocupados. Le agradecían a la pequeña ciega por toda la ayuda que les había brindado, pero se disculpaban ya que no tenían tiempo para ella o para ayudarla a difundir su mensaje. Fue entonces cuando la pequeña vio sobre ellos otras cadenas que jamás había visto, las de la indiferencia. ¿Pero por qué te quedas callada, pequeña? ¿No me vas a decir si por fin has entendido que no puedes liberarlos?, dijo el hombre que había salido en forma de humo de debajo de la cama de la niña. Desde un principio sabía que alguien como tú tarde o temprano nacería, y lo tenía todo planeado. No importa cuánto les hables, les expliques o intentes ayudarles, no te escucharán y mucho menos te ayudarán. Están atrapados y no hay nada que puedas hacer por ellos. Aunque tu capacidad podría ofrecerte un puesto entre los señores de la tierra, digo, como agradecimiento por tu arduo esfuerzo. Tan solo debes aceptar y difundir mis 7 cadenas. El rostro de la pequeña seguía dirigido hacia aquel vil ser. Cualquiera diría que lo podía ver, y en efecto, sí lo podía ver. De hecho, lo veía mejor que ninguna otra persona, pues ella sí podía ver realmente lo que era. Lamento decepcionarlo, señor, pero mientras exista una sola persona que me abra su puerta, una sola persona que me abra sus oídos y una sola persona que me tienda su mano, jamás dejaré de intentarlo. De cualquier forma no tengo ojos. ¿Qué más importa si también me quedo sin pies? Y aún así, no me detendré. Así como la niña podía ver al hombre como realmente era, el hombre por primera vez vio a la pequeña como realmente era. Alguien imparable. Y así como él contaba con las 7 cadenas de la codicia, el egoísmo, el miedo, la comodidad, el rencor, la ignorancia y la indiferencia, esa niña poseía 7 llamas que eran capaces de romper esas y cualquier cadena: el altruismo, la gratitud, el valor, la diligencia, la sabiduría y el fervor. Al ver esto, el vil ser se marchó sin decir nada, pero sabía que aún no tenía ganada la guerra como lo había pensado. Así pues, desde entonces han luchado en el corazón de cada hombre y de cada mujer esas cadenas, intentando esclavizarle, y esos fuegos, intentando liberarle. Y lo único que puede inclinar la balanza es el corazón y la determinación de cada uno de nosotros.